Bueno, a ver, todos conocemos perfectamente a esa figura. O sea, hablamos de esa persona en la oficina que siempre entrega los informes con días de antelación. Sí, sí, el típico que tiene el escritorio que es una oda al orden absoluto. Eso es, impoluto. Esa persona que jamás levanta la voz, que parece tener el monopolio del control frente a cualquier crisis. Y claro, a ojos del mundo es el epítome de la profesionalidad y la madurez. Totalmente. La perfección hecha persona, digamos. Exacto. Pero lo que casi nadie se detiene a cuestionar es si esa precisión militar o esa aparente invulnerabilidad es excelencia profesional de verdad o esconde algo mucho más oscuro. Y bueno, basándonos en los documentos que vamos a desgranar hoy en este análisis a fondo, resulta que esa disciplina suiza suele ser, pues, un escudo. Un escudo tremendo. Una estrategia de supervivencia gestada hace muchísimos años. Así que, vale, vamos a desgranar esto, porque me parece fascinante. Cuéntanos, ¿por qué este impulso de ser hiperproductivo no es realmente disciplina, sino una armadura? Pues a ver, lo fascinante aquí es que el concepto clave que ponen sobre la mesa los textos es lo que la psicología clínica llama la herida de injusticia. Ajá. Y claro, para sobrevivir a esa herida tan profunda, la mente humana desarrolla una estructura defensiva muy específica, que es la máscara del rígido. La máscara del rígido, fíjate. Eso es. O sea, no estamos hablando de un simple rasgo de carácter, ¿vale? Ni de una preferencia por tener las cosas ordenadas por sí. Hablamos de un mecanismo de adaptación neurológica súper complejo, ¿eh? Creado por una mente infantil. Un mecanismo que sigue gobernando las decisiones de esa persona siendo ya un adulto. O sea, que el objetivo de nuestro análisis de hoy es desmontar esa fachada pieza por pieza, porque estoy segura de que cualquiera que escuche esto y, no sé, sienta una punzada de culpa paralizante al intentar sentarse en el sofá a no hacer absolutamente nada, Uf, ese sentimiento es de manual. ¿verdad? O cualquiera que se pase 3 días torturándose mentalmente por una errata minúscula en un correo del trabajo, va a encontrar aquí, digamos, una radiografía exacta de su propio sistema nervioso. Totalmente. Vamos a ver por qué este impulso hiperproductivo es una trampa agotadora y, lo más importante, cómo se puede empezar a sanar. Así que, para arrancar, me gustaría ir directamente al origen, porque claro, este adulto tan perfecto no surge de la nada. Desde luego que no. Los textos señalan que la creación de esta máscara ocurre muy pronto, entre los 4 y los 6 años. Exacto, es una ventana de desarrollo súper crítica. Porque, a ver, es justo el momento en el que el cerebro de un niño está mapeando, digamos, las reglas del juego social y del apego. Claro, están absorbiendo todo. Eso es, y la herida de injusticia se forma típicamente en el vínculo con el progenitor del mismo sexo. Pero aquí hay un matiz importante. Lo que diferencia a esta herida de otras quizá más ruidosas, como podría ser un abandono repentino o un trauma explícito, es que la herida de injusticia nace de algo muy sutil. Muy silencioso. Sí, nace del amor condicionado. Vale, y aquí creo que es vital hacer una pausa y una distinción para no caer en, bueno, en simplificaciones, porque no estamos hablando de padres negligentes que ignoran a sus hijos, no. Para nada. Al contrario. Eso dicen los textos. Ponen el foco en entornos familiares que por fuera son superfuncionales. O sea, la nevera está llena, las facturas se pagan al día. Las clases extraescolares están cubiertas. Exacto. Pero la validación emocional en esas casas opera bajo una lógica puramente transaccional. O sea, imaginemos la típica escena cotidiana. Un niño llega a casa súper orgulloso con un 9,5/10 en un examen de matemáticas. Ya sé por dónde vas. Y la primera respuesta del progenitor, en vez de celebrar, es preguntar automáticamente, oye, ¿y dónde está el medio punto que falta? ¿Por qué no ha sido un 10? Claro. Y fíjate, esa interacción, que parece una tontería cotidiana, si se repite sistemáticamente altera por completo la línea base del sistema nervioso del crío. Madre mía. Porque en esos hogares se suele exigir una madurez prematura. Se dicen frases como, tienes que dar el ejemplo porque eres el hermano mayor. O, los niños grandes no lloran por tonterías. Ya. La invalidación constante. Exactamente. El afecto físico y espontáneo, el abrazo porque sí, pues brilla por su ausencia. El amor se demuestra resolviendo problemas prácticos, garantizando el futuro del niño, pero rara vez abrazándolo simplemente por existir. A ver, es como, yo lo veo como una gotera constante. No es una explosión que traumatiza de golpe, es la gotita diaria de exigencia que va calando. Es una metáfora buenísima, la de la gotera. Y aquí es donde se pone realmente interesante.
porque el niño absorbe toda esta presión y, lógicamente, llega a una conclusión devastadora. Piensa, vale, no valgo por lo que soy, valgo exclusivamente por lo que hago. Claro, y si conectamos esto con el panorama general del desarrollo cognitivo, la lógica de ese niño es impecable para poder sobrevivir. Es pura supervivencia, claro. Eso es. El cerebro primitivo asocia estar conectado con los cuidadores a la pura supervivencia biológica. Si un niño percibe que mostrar vulnerabilidad, llorar o equivocarse, genera frialdad o rechazo, pues evalúa esa vulnerabilidad como una amenaza mortal. Así de extremo. Así de extremo en la mente infantil. Entonces deciden, vale, si soy perfecto y no cometo errores, nadie tendrá motivos para criticarme ni tratarme de forma injusta. Y ahí es cuando nace el bloqueo emocional. El niño congela sus necesidades genuinas para encajar en ese molde. Es que es como si firmaran un contrato. Un contrato en el que desde bien pequeños la vulnerabilidad queda terminantemente prohibida. Totalmente. Amputan la emoción para optimizar el rendimiento. ¡Qué fuerte! Y el drama, y esto nos lleva directos a la segunda parte de los documentos, es que ese mismo contrato sigue vigente en la edad adulta. O sea, ese niño crece y se convierte en un adulto atrapado en lo que las fuentes llaman, y me parece un término brutal, la dictadura del hacer. La dictadura del hacer, sí. Es un concepto fascinante. Para ilustrar esto, el texto usa una metáfora visual muy potente, que es la de la armadura de cristal. Uf, la armadura de cristal, me encanta esa imagen. Claro, porque fíjate, el rígido brilla por fuera. El cristal parece impenetrable, refleja la luz, todo se ve perfecto desde el exterior. Pero por dentro, la persona está literalmente congelada. Y frágil, en el fondo. Muy frágil y muy sola. Y no es solo una actitud psicológica, tiene un impacto físico brutal. Eso me dejó de piedra al leer los informes. Cómo el cuerpo físico paga el precio de llevar esa armadura. Es que el cuerpo somatice esa alerta constante. Esta gente suele tener una tensión crónica tremenda en la mandíbula. Un bruxismo de manual. De manual, sí. Rompen células de descarga por las noches. Y luego está la rigidez en la columna vertebral, los hombros siempre bloqueados hacia arriba. Viven físicamente preparados para recibir un golpe, una crítica. O sea, un agotamiento silencioso. Pero fíjate, yo aquí me planteo algo leyendo las fuentes. Y te lo pregunto directamente, porque me llama mucho la atención una de las contradicciones más curiosas de este perfil. A ver, dime. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel social? Porque, seamos sinceros, la sociedad de hoy en día aplaude al rígido. Lo premia constantemente. Claro, se le da la palmadita a la espalda al que hace horas extras, al que no pide ayuda nunca, al empleado modelo que nunca falla. Sin embargo, el documento habla explícitamente de un autoboicot. Y yo me pregunto, ¿cómo es que este perfeccionismo frena a estas personas en lugar de impulsarlas si el entorno lo recompensa? Es una pregunta buenísima. Esa es la gran paradoja del rígido. A ver, la sociedad extrae un beneficio inmenso de esta persona, pero la persona se consume por dentro. Y el autoboicot surge por el exceso de análisis. La famosa parálisis por análisis. Exacto. Su nivel de autoexigencia es tan bestia que los proyectos se estancan porque nunca están lo suficientemente listos, lo suficientemente perfectos para ver la luz. Claro, el miedo al fracaso les paraliza. Eso es. Y además está la figura del juez interior, que es el rasgo más definitorio de la máscara. El juez interior. Buf, tela con el juez. Es una voz implacable en su cabeza. Es un juez que jamás le perdonaría en sí mismo un error que, oye, a un buen amigo se lo perdonaría en 5 segundos sin darle importancia. O sea, la doble vara de medir, pero siempre en su contra. Siempre. Se machacan por una palabra mal dicha en una reunión durante días. Y luego está el autoboicot relacional, que es casi peor. En las relaciones personales, dices. Sí, porque el rígido se aísla. En su afán por ser perfecto y no mostrar flaquezas, rechaza la ayuda sistemáticamente. Se incomoda muchísimo ante un regalo inesperado o si alguien intenta cuidarle. Se privan, de forma subconsciente, de ser sostenidos por los demás. Ya, y prefieren demostrar su amor resolviendo problemas prácticos. Te arreglo el coche, te gestiono las finanzas, pero si me pides intimidad emocional me convierto en una pared. Exactamente. Porque la intimidad requiere quitarse la armadura de cristal. Y eso les aterroriza. Madre mía. Pero claro, mantener esa armadura intacta las 24 horas del día, los 7 días de la semana, requiere una cantidad de energía insostenible. Y aquí es donde las fuentes entran en lo que me parece la parte más dura, que es el colapso inevitable. Es que las leyes de la biología no perdonan. Ningún sistema nervioso puede vivir en simpaticotonía, o sea, en estado de alerta máxima, para siempre. ¿Y el sistema quiebra?
Si el sistema quiebra, sí. El cuerpo y la mente colapsan, frecuentemente a través de un síndrome de burnout, un agotamiento total, donde de repente no pueden ni procesar un email sencillo. O las famosas crisis de ansiedad, ¿no? Que parecen que salen de la nada. Sí, o explosiones de ira contenida que dejan a todo su entorno descolocado, porque siempre habían sido la viva imagen del autocontrol. Claro. Y quiero hacer un alto aquí para subrayar un concepto crucial a quienes nos escuchan, porque me parece vital. El rígido no colapsa por debilidad, no es que sea frágil. Para nada. Colapsa precisamente porque ha sido demasiado fuerte durante demasiado tiempo. Nadie puede sostener ese nivel de exigencia. Es así. Es pura física mental. Pero fíjate que la trampa final de todo esto es lo más retorcido. Porque, según el texto, cuando ocurre este colapso, en lugar de pensar, oye, debería haber pedido ayuda, ¿qué hace la mente del rígido? Usa el sesgo de confirmación. Y es terrible. Usan ese agotamiento brutal para confirmar su herida original de la infancia. Increíble. Sí. Su mente les dice, ¿lo ves? La vida es injusta. Por más que me esfuerzo y lo hago todo perfecto, siempre termino cargando con los problemas de todo el mundo. Y nadie me cuida. O sea, ellos mismos rechazan la ayuda porque les hace sentir vulnerables, pero cuando colapsan por no tener ayuda dicen, mira, a nadie le importo. Eso es. El círculo del trauma se cierra sobre sí mismo de una forma casi perfecta. Y esto, claro, plantea una pregunta importantísima. Si el diagnóstico está tan claro y esta arquitectura cerebral lleva ahí desde los 5 años, ¿cómo narices salimos de este bucle destructivo? Esa es la pregunta del millón. Si ya sabemos cómo funciona el mecanismo, ¿cuál es el tratamiento? Porque las fuentes son muy claras, dando herramientas prácticas para desactivar esta herida. Y lo hacen sin caer en tecnicismos raros. Sí, bajan mucho a la tierra. A ver, lo primero y fundamental que explican es que sanar no significa volverse un descuidado o hacer mal tu trabajo de repente. Claro, no es pasar de 100 a 0 y volverte un irresponsable. Exacto. Se trata de desvincular radicalmente el valor personal de la productividad. Tú vales por quien eres, no por los correos que respondes al día. Y para esto dan pasos muy prácticos. El primero es cuestionar activamente a ese famoso juez interior. O sea, pillarle en pleno juicio. Eso es, cuando cometes un error y esa voz te empieza a insultar en tu cabeza, hay que pararse y preguntarse, oye, ¿le hablaría así a un buen amigo si hubiera cometido exactamente este mismo fallo? La respuesta suele ser un no rotundo. Rotundo. Y ahí entra el segundo paso, que es la autocompasión activa, que a mucha gente le suena a debilidad, pero es aceptar a nivel neurológico casi que los errores te hacen humano, no indigno de amor. Y ligado a esto hay un punto que me dejó pensando muchísimo. El tercer paso, redefinir el descanso. Uf, ese es el caballo de batalla del rígido. Es que es brutal. El rígido entiende el descanso como un premio que solo te puedes ganar si has sido ultraproductivo, si la casa está limpia, la bandeja de entrada a cero. Y eso nunca pasa. Siempre hay algo que hacer. Exacto, entonces nunca descansan sin culpa. Hay que entender que el descanso no es un premio, es un derecho y una necesidad biológica absoluta. Como beber agua. Tal cual. Y el cuarto paso va muy de la mano con esto. Y es, fíjate, aprender a recibir. Ay, aprender a recibir. Me parece fascinante esto, porque el documento propone un ejercicio súper simple, pero que debe costar horrores. El simple hecho de decir gracias cuando te hacen un cumplido o te ofrecen ayuda. Solo gracias. Solo la palabra gracias. Prohibidísimo añadir el típico no era necesario, o ya te invitaré yo, o minimizarlo en plan, esto me costó 10 euros en las rebajas. Ya, cortocircuitar ese impulso de justificarse. Eso es. Es que al decir solo gracias, estás obligando a tu sistema nervioso a soportar la incomodidad de ser cuidado sin tener que pagar una deuda a cambio. Es como si con esa pequeña palabra estuvieras reprogramando todo tu sistema para aceptar que mereces ser cuidado, sin más. Literalmente, es neuroplasticidad en acción. ¡Qué maravilla! Y bueno, no nos podemos olvidar del quinto paso, que es la conexión corporal. Los textos mencionan el uso del movimiento consciente. Sí, yoga, respiración, pero no para ser el más flexible de la clase, sino para mandarle una señal a la mandíbula y a la columna vertebral de que la guerra ha terminado, de que pueden soltar la tensión. Pueden bajar los hombros, por fin. Exacto. Y por último, lógicamente, mencionan la terapia, Sí. que es esencial.
pero hacen una advertencia súper curiosa sobre el rígido en terapia. Así, la trampa del paciente perfecto, me parece interesantísimo. Es muy de Manuel. El rígido llega a terapia e intenta ser el mejor paciente del psicólogo. Lee todos los libros, hace los deberes a la perfección y se frustra muchísimo si experimenta una recaída ansiosa. Claro, se autoexigen sanar rápido y perfecto. Exacto. Intentan curar el perfeccionismo usando más perfeccionismo. Y por eso hace falta un profesional que les frene y les diga, oye, que el objetivo no es ser un experto en sanación, es permitirte ser imperfecto. Claro. En resumen, y me parece precioso cómo lo plantean las fuentes, el cambio fundamental que tiene que darse en el diálogo interno es pasar de pensar si cometo un error no soy suficiente a integrar profundamente que los errores son simplemente parte del proceso y me enseñan. Totalmente. Es recordar el mensaje central de todo esto. Ese niño que aprendió a ser perfecto, a sacar dieces, simplemente para asegurarse de que le querían. En realidad, lo único que necesitaba era ser amado tal cual era, con sus mocos y sus rodillas peladas. Eso es. Sin condiciones. Qué poderoso. Pues creo que con esto recapitulamos perfectamente el viaje que hemos trazado en este análisis a fondo. Hemos explorado cómo esa exigencia, ese amor condicionado en la infancia, esa búsqueda incansable del 20 sobre 20 en el examen, obliga a un creo a ponerse la pesada armadura del rígido. Una armadura que pesa toneladas con los años. Toneladas. Y hemos visto cómo esa dictadura del hacer provoca agotamiento brutal, ansiedad y la tiranía constante de ese juez interior implacable. Pero oye, también hemos trazado un mapa muy claro para salir de ahí, Hay salida, sin duda. abrazando esa vulnerabilidad, redefiniendo el descanso sin culpa y practicando una autocompasión genuina, aprendiendo a decir simplemente gracias. Pero bueno, antes de despedirnos, quiero lanzar una última reflexión expansiva. Algo para que la audiencia, quienes nos escuchan, lo mastiquen por su cuenta. A ver, ponlo sobre la mesa. Porque si esta herida tan dolorosa se forma a partir del amor condicionado al rendimiento, jolines, ¿qué nos dice esto sobre la sociedad actual en la que vivimos? Buena pregunta. Es que vivimos en un mundo que está obsesionado con las métricas, con los likes en redes sociales, la hiperproductividad, el mostrar un éxito constante en LinkedIn o donde sea. Y yo me pregunto, ¿podríamos estar creando, sin darnos cuenta, una generación entera de rígidos a través de nuestras pantallas y nuestros sistemas educativos? Da que pensar, desde luego. Mucho. Y lo más importante, llevándolo a nuestro día a día. ¿Cómo podemos empezar hoy mismo a romper esa cadena de exigencia infinita en nuestras propias casas, con los nuestros? Ahí dejo la pregunta. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y hasta la próxima.